Saludos a todos, bienvenidos una vez más a otro video de el canal del curso de español y espero que esta vez este video también, al igual que los anteriores, sea de gran utilidad para todos aquellos que tengan la oportunidad de acceder a él. En esta ocasión voy a estar presentando cómo preparar una reseña valorativa de un texto. Este video espero que sea útil para todos, ya que este tipo de trabajo de realizar una reseña se realiza en diversos niveles educativos, así que y en diversas materias, así que espero que lo aprovechen al máximo y se aclaren todas sus dudas. Primeramente deseo aclarar que este taller es una adaptación del taller que recibí de reseñas literarias y críticas presentado y ofrecido por el profesor, el doctor Víctor Maldonado, de quien yo fuera estudiante hace varios trimestres atrás. Así que quise adaptarlo porque es muy pertinente y el contenido está bastante condensado y sumamente práctico para todos nosotros, además de que siempre pues le añadí ciertas partes para que todo el mundo pues, se le haga más fácil el proceso de comprensión de cada sección. Primeramente vamos a nuestro contenido, vamos a conocer qué es una reseña, los tipos de reseña existentes que son la descriptiva y la valorativa, vamos a ver las partes de una reseña valorativa y les voy a discutir un ejemplo. Así que esto es lo que vamos a estar presentando durante este video, así que vamos a lo que vinimos. Primeramente, ¿qué es una reseña? Una reseña, según Medina, Fuentes y García, en el 2004, citados por Maldonado 2015, ellos presentan que una reseña es un informe sobre el contenido y cualidades de una obra. Esta obra puede ser literaria, puede ser otro tipo de texto, porque como mencioné, las reseñas se prestan para cualquier materia. Nosotros normalmente la vamos a conectar con obras literarias, en el caso de nuestro curso de español. Pero sí les puedo mencionar que en clases como historia se pueden hacer reseñas de textos históricos y de otro tipo de textos. Así que la reseña es otro tipo de texto que tiene la ventaja, al igual que el ensayo, que puede desarrollarse sobre cualquier tema, cualquier texto. Bien importante, conocer que se clasifica en dos categorías, la descriptiva y la crítica o valorativa. Jóvenes, cuando se refiera a una reseña crítica o valorativa, es lo mismo. Así que varios especialistas, expertos en el tema, indican que esos son los dos nombres. Así que cuando usted vea crítica o valorativa, ya usted sabe que se refiere a lo mismo. Vamos a los tipos de reseña. La reseña descriptiva se va a tener lo siguiente: se limita a presentar el resumen del contenido del texto. O sea, eso es lo único que ella me va a presentar. Me va a presentar contenido, nada más. Ella no establece juicios ni conclusiones. Por lo tanto, podemos decir que una reseña descriptiva es sumamente objetiva. Se limita a exponer datos e información. Y las partes de una reseña descriptiva serían que ella solamente va a proporcionar datos bibliográficos de la obra, o sea, que en este caso sería la ficha bibliográfica. Es recomendable en formato APA, que es lo que mayormente estudiamos en el caso de las ciencias sociales. Hay otros formatos de bibliografía, como lo es MLA, como lo es Turabian, otros más. Eso va a depender de lo que su profesor o maestro le exijan. Los datos biográficos del autor y un resumen de la obra. O sea que en este caso la reseña descriptiva solamente tiene 3 partes. Así que en este caso es una reseña sumamente corta y se limita simplemente a presentar un resumen. O sea, mi opinión, mi punto de vista sobre ese texto no va a ir incluido. Solamente me voy a limitar a presentar bibliografía, datos generales del autor y luego resumo. Nada más. Ahora, donde vamos a ver un aspecto diferente es en la reseña crítica o valorativa. ¿Por qué? Porque la reseña crítica, ella establece juicios o valoraciones acerca del contenido del texto y al mismo tiempo hace comparaciones con otros escritos que tratan el mismo tema. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vamos a ver un proceso más subjetivo versus en la descriptiva que nos limitábamos a resumir. Aquí nosotros, como autores de la reseña, vamos a emitir juicios y valoraciones, o sea, va nuestra opinión incluida acerca del texto. Y como evidencia
de esa opinión yo la voy a sustentar y voy a argumentarla con otros escritos que traten el mismo tema. Incluso puedo hacer comparaciones. Además, se aprecia la técnica y el método y los datos y aportaciones que represente para la ciencia a la que pertenece. En este caso, para efectos del trabajo que vamos a estar realizando en clase, vamos a estar utilizando lo que es el género de la novela y específicamente la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. En ese caso, nosotros debemos repasar lo que es la estructura de la novela y las técnicas y los métodos de estilo literario que realiza el autor en su obra, que también van a formar parte de ese análisis. Ahora vamos a darle énfasis a lo que es la reseña crítica y valorativa y vamos a ver sus partes. La primera parte de las reseñas siempre va a ser los datos bibliográficos del libro o de la obra. Recuérdese que en este caso, como lo estoy trabajando de libro por la tarea que vamos a realizar, aquí puede ser una versión electrónica del libro, puede ser también un artículo de revista que usted puede realizar reseñas. Ahí nos vamos, cualquier tipo de texto al que usted le vaya a realizar la reseña, usted tiene que diseñar la ficha. En este caso, para efectos de nuestro trabajo, la ficha se realiza en formato APA. Así que, y como vamos a trabajar con un capítulo en específico del texto, el tipo de ficha que usted va a realizar no es la de libro, es la de capítulo dentro de un libro. La segunda parte, en la cual usted estaría trabajando en la reseña, sería la biografía del autor. En esta sección de la reseña, usted incluirá datos relevantes de la vida y obra de un autor. Una de las cosas que siempre recomiendo es que ya en secciones anteriores habíamos visto cómo realizar un bosquejo en el que se presentan datos relevantes de una biografía de un autor. No vamos a estar buscando datos como qué hizo durante su vida en la etapa de niño, en su etapa infantil. ¿Por qué? Porque yo me voy a limitar a lo más relevante, a lo que yo necesito para poderlo conectar con el texto. Por ejemplo, puedo mencionar datos como fecha de nacimiento, nacionalidad. En eso ahí, pues, la fecha de nacimiento podemos hasta obviarla. Me voy a concentrar en nacionalidad, en educación. Me puedo también enfocar en movimiento literario al que pertenece, qué géneros literarios el autor trabajó y las obras más famosas para poder llegar a la obra a la cual usted va a realizar la reseña. Por eso se recomienda el bosquejo, que es la alternativa ideal, que va a resumir esa biografía y usted va a buscar esos datos importantes. Claro, cuando usted esté realizando su reseña, debe asegurarse que nada más en la biografía usted no se enfoque y haga como 3 o 4 párrafos de biografía. Nada más en un solo párrafo, exagerando 2, usted puede trabajar esos datos biográficos. O sea, que no quiero que usted le dé tanto énfasis a la biografía porque en esencia lo que usted va a demostrar es el texto al que usted va a hacer su reseña. Hasta aquí tenemos las dos partes iniciales de la reseña crítica. Repetimos los datos bibliográficos, lo que es la ficha bibliográfica en formato APA y la biografía del autor. Ahora, vamos para el resumen de la obra o sumario. En algunos textos se le llama sumario, otros se le llama resumen de la obra, coloco los dos nombres para beneficio de todos. Aquí en esta parte el autor debe resumir el texto asignado, asegurándose de cubrir los hechos más importantes. Además, debe escribirlos en el orden según ocurrieron. En este caso, este resumen, así lo indica la palabra, usted va a resumir esa obra según el orden en el que ocurrieron los hechos y mi opinión aún no va a estar incluida. ¿Por qué? Porque me voy a enfocar en resumir la obra. El propósito de una reseña, jóvenes, en muchas ocasiones es que usted va a hacer posible que otras personas se motiven a leer ese texto. ¿Por qué? Porque su opinión, su valoración personal,
Va a ser posible eso, usted va a decir si le gustó, si no le gustó. Pero ¿qué pasa? Como la persona tal vez no ha tenido acceso al libro de texto, usted va a diseñar ese resumen. Y ese resumen le va a dar una visión panorámica y bien general de lo que trata el libro. Quién sabe, gracias a ese resumen, las personas decidan leer ese texto. En el caso de nuestro trabajo para la clase, usted va a hacer un resumen del capítulo asignado. Importante, y quiero resaltar esto, los resúmenes en muchas ocasiones, y le he recalcado que en algunos portales de internet aparecen resúmenes de capítulos de la obra. Es un poco peligroso el dejarse llevar por resúmenes de esos capítulos porque en muchas ocasiones la información no es la verdadera. Por eso, un compendio, un resumen de estos, y tenga cuidado con el contenido de estas páginas, no sustituye jamás lo que es la lectura del capítulo completo. Así que quiero hacer esa salvedad. Además, si usted coloca uno de estos resúmenes de internet como parte de su autoría, usted sabe que está cometiendo plagio. Así que cuidado con eso. Nunca olvide citar. Y si está citando partes del texto, ya usted sabe cómo realizar citas en formato APA. Ahora vamos a la parte más importante, que es la valoración personal o reseña crítica. En esta sección, el autor de la reseña va a resaltar su opinión sobre el texto. En este caso, cuando usted va a trabajar la interpretación, va a incluir cuál fue la parte que le gustó y no le gustó, incluye datos sobre la estructura de la obra, ahí hablamos de inicio, desarrollo y cierre, estamos hablando también de cómo ocurrió la acción dentro del texto, ahí podemos hablar de la reacción de acciones de los personajes, comentar sobre el estilo y las técnicas utilizadas por el autor, ahí podemos hablar acerca del vocabulario, del uso de símiles, metáforas, lenguaje figurativo, imágenes sensoriales y todo este aspecto, qué problemas sociales hay presentes dentro del texto y qué alternativas usted propone para solucionarlo, y usted puede buscar también información adicional en otros textos para incluirlos como referencia y así sustentar y validar su opinión. Incluso hay reseñas críticas muy buenas de la obra, que usted puede buscar otras reseñas para ver si su opinión coincide con la de otros expertos, que también puede ser útil para usted. Es importante señalar que cuando se va a trabajar una reseña, usted puede buscar opiniones de otros expertos para ver si su opinión es la correcta, aunque todas las opiniones son válidas, porque cada uno de nosotros tiene una forma de pensar diferente. Así que usted puede tener ideas de otros textos y otras reseñas para que pueda usted sustentar su opinión. Ahora vamos a resaltar cuáles son unos puntos importantes que usted no puede olvidar al momento de redactar su reseña. La reseña se redacta en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo colocar oraciones que digan yo pienso, yo opino. Así que usted, cuando vaya a decir su opinión, puede decir el estudiante o la estudiante opina o considera que. Así es, recuerde que la tercera persona gramatical singular es él o ella. Así que todos los verbos deben estar conjugados en tercera persona. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En algunos textos se sugiere que se siga el formato por secciones como si fuera un bosquejo, o también otros recomiendan que se redacte en forma de ensayo. Para efectos de nuestro trabajo, vamos a redactar la reseña en forma de ensayo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo para practicar lo que hemos aplicado en el taller de redacción de ensayos. Es importante que si se incluyen otras fuentes de información, usted incluya una sección que diga otras referencias y escribir las fichas de cada fuente consultada. Así que usted escribiría primero la ficha bibliográfica de la obra, luego iría la reseña en forma de ensayo y abajo, cuando usted termina la reseña, iría a otra página que diga otras referencias.
y asegúrese de cumplir con todos los criterios y las sugerencias presentadas para que su reseña sea una de calidad. Ahora, Palmer, la doctora Neisa Palmer en el 2005 diseñó un manual para cómo hacer reseñas críticas. Y ella presentó una lista de cotejos que usted puede realizar para asegurarse de que su reseña cumple con todos los criterios. Esta lista de cotejos me fascinó y por eso quise incluirla. Así que yo, por ejemplo, yo cuando realizo mis reseñas la utilizo para asegurarme de que yo cumplí con mis expectativas. El primer criterio es si hice la identificación adecuada para mi tipo de reseña, ubiqué al autor y obra en tiempo y espacio. Ya aquí debo buscar cuál es el tipo de reseña que voy a realizar, que es crítica y valorativa. Ahí debo asegurarme de que yo incluí los datos biográficos del autor para ubicar obra en tiempo y espacio. Eso sería ya en el primer párrafo. Ahí sí lo logré, hago la marca de cotejo. Hice una síntesis del contenido, destaqué lo fundamental. Eso quiere decir que yo voy a resumir la obra, puede ser por lo menos en 2 párrafos o exagerando 3 y resumí lo más importante de ese capítulo. Listo. Asimismo lo hice con el aspecto de expresión. Estructura, técnicas y estilo, es decir, los códigos y signos. Todo esto tiene que ver con el aspecto técnico de la obra y su estructura. Si el capítulo estuvo bien redactado, si el capítulo usted encontró cuántas imágenes sensoriales utilizó, metáforas, símiles, etc. Expresé mi juicio valorativo, que los aspectos que seleccioné como los más relevantes. Todos están debidamente justificados y dije mi recomendación. Ya aquí estamos entrando en la parte de la reseña valorativa de su opinión. Ahí usted expresó su juicio valorativo, utilizó argumentos válidos y confiables y dio hasta su recomendación. Las oraciones y los párrafos están bien construidos, utilizó conectores lógicos y transiciones para establecer las relaciones adecuadas, por lo tanto, su trabajo tendrá unidad y coherencia. Ya esto lo vimos anteriormente, lo que es la unidad, lo que es la coherencia. La unidad es tratar un solo tema, la coherencia es que todas esas ideas tengan sentido y estén colocadas en el orden correcto. Maneje correctamente la ortografía y los signos de puntuación, sumamente importante. Consulte el diccionario para corregir y aclarar las dudas. Expresé mis ideas en orden y con claridad. Estoy seguro o segura de que mis lectores me pueden entender. Aquí siempre yo les recomiendo que cuando uno termina una reseña o un texto que estemos realizando, yo siempre recomiendo que usted deje como un día de por medio. O claro, si usted cuenta con el factor tiempo. Y muchas veces yo lo que hago es que dejo que el texto como descansar del texto, porque cuando mi mente está muy inmersa en un trabajo, por el mismo cansancio y por el mismo enfoque que tengo, no voy a percibir a simple vista los errores. Por eso es importante que usted deje descansar ese trabajo por lo menos par de horas y si puede un día para otro, mejor. Otra recomendación que siempre hago es que usted le dé a leer su texto a otra persona. En el caso de nuestra clase, si usted hace el trabajo antes y quiere que yo lo revise, con mucho gusto yo lo puedo hacer. Y también les recomiendo que otra persona, pueden ser sus padres, puede ser algún familiar, incluso hasta otro de los compañeros de clase, puede leer su reseña a ver si comprendió el mensaje. Siempre les he dicho que escriban claro. ¿Por qué? Porque usted cuando redacta un texto, cuando usted está trabajando lo que es los procesos de comunicación escrita, usted debe tener presente siempre que en ocasiones usted no va a estar al lado de la persona que va a recibir y que va a leer su texto. Así que usted siempre debe tener eso en mente para que usted tenga ese criterio y así escribir de forma más clara. Cotejé que solo incluí la información necesaria y significativa. Me voy a ir a lo más relevante posible, no voy a incluir datos que no tengan sentido, datos que no tengan una importancia más que poderosa dentro del texto, porque eso le va a restar mérito a su reseña. Cotejé la información y no me excedí en dar detalles sin importancia.
esa más o menos va conectada con la anterior, yo me voy a asegurar de incluir lo más importante. No me voy a enfocar en detalles simples y que son superficiales que no necesito. Después de que usted realice esa lista de cotejo, es bien importante señalar que vamos a trabajar con este ejemplo. Este ejemplo que incluyó el doctor Maldonado estuvo muy bueno y quise, así mismo como estaba en la presentación del taller, lo coloqué fiel y exacto, porque quiero que lo vean cómo se trabajó este texto. En esta reseña consta de 4 párrafos, o sea, es bastante cortita. En el caso de ustedes, su reseña va a tener de 4 a 6, porque algunos capítulos son más extensos. Aquí usted puede observar que la reseña de la Revolución de Einstein consta de 4 párrafos. El primero y el segundo contienen los datos bibliográficos descriptivos de la obra. O sea que aquí yo voy a presentar la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, puedo hablar un poco acerca de la vida y obra de Rómulo Gallegos, para entonces luego presentar los datos más generales de su capítulo. En los párrafos terceros y cuartos, de forma combinada, manejan los datos biográficos de Einstein y su resumen del contenido del texto. Así que vamos a verlo. Aquí lo primero que va a aparecer es los datos bibliográficos. Esta reseña está redactada en forma de ensayo. Si usted observa, colocamos aquí como es la ficha de un libro de texto, el autor, Einstein Albert, el año de publicación, el título del texto está en itálico, aquí el lugar donde se publica el texto y la casa editora. Asimismo, usted lo va a preparar. El primer párrafo, como usted puede observar, aquí aparece una información acerca de lo que el alcance que tiene la obra y especialmente en México, y es una información en la cual va a colocar una visión panorámica de lo que es el libro. Aquí nos va a dar una historia de cómo fue que él publicó el libro y lo va a explicar en cuanto al interés científico. Y mire, ya aquí está dando unos detalles generales de los capítulos, de la estructura que tiene el libro, o sea, cuántos capítulos van a tratar acerca del tema de la teoría especial de la relatividad. Aquí ya vamos a ver el párrafo en el cual explica datos principales de la obra. De ahí usted va a ver cómo presenta la teoría de la relatividad y en qué consiste. Aquí ya comenzamos con parte de la estructura de la obra y haciendo la reseña. Por ejemplo, el pensamiento científico del señor Einstein causó una verdadera revolución en las concepciones del universo. Ahí tenemos esa oración temática. Esto es una opinión. Y aquí vamos a ver cómo él evidencia este argumento utilizando precisamente el título de un libro de poesía en el cual él confirma los argumentos. Aquí vemos la opinión. Es increíble que con argumentos sencillos y argumentar pecados mortales contra el Santo Espíritu de la Claridad, Einstein enseña a razonar en un mundo donde todo se mueve. Ahí estoy dando opinión. La neutralidad de la ciencia terminó cuando se ligó a la política de los grandes del mundo. Ya aquí está dando uno de los hechos y, como usted observa, aquí cito. Uno de los detalles que me llamó la atención es que, a pesar de que estos son citas del texto, no las coloco en formato APA, que a veces todo va a depender de cómo el profesor lo pida. En mi caso, sí, yo pido que se cite en formato APA. Y como usted pudo ver, antes de pasar a las referencias, como usted pudo ver, esta reseña terminó precisamente con una pregunta, con esa técnica de la pregunta retórica, para dejar en nosotros los lectores despertar esa curiosidad
reflexionar al respecto e incluso de forma indirecta invitarnos a leer ese libro. ¿Estará la solución en el espíritu, en el corazón del hombre? Esa es la pregunta que nos deja esta reseña. Así que podemos ver cómo nosotros trabajamos este tipo de reseña. Esta estuvo muy buena, bastante corta, bastante precisa. Pero quiero presentarles otra reseña que yo estuve realizando y quiero que también la veamos con un poco más de detenimiento. Las referencias, aquí tenemos estas referencias diseñadas en formato APA también, para que usted tenga la idea de cómo lo vamos a trabajar. Pero antes de terminar nuestro video, quiero presentarles la reseña con la que quiero. Continuamos ahora, jóvenes, presentándoles un ejemplo de una reseña diseñada por su maestra. Mi rol de estudiante, uno de mis trabajos de una de mis clases de maestría fue diseñar una reseña valorativa acerca de los autores del boom. En el caso de esta servidora, seleccioné la antología de cuentos Speaks de Pedro Juan Soto. Si usted observa, yo coloqué mi portada en formato APA, que esta parte es el nombre del curso, el nombre del profesor y mis datos. Ahora vamos a la reseña valorativa. Si usted observa, yo no hice el bosquejo, sin embargo, lo que hice fue que coloqué como los títulos de cada parte, aunque está redactada en forma de ensayo, los coloqué en itálico para dejarme llevar y asegurarme de que yo cumplí con todas las partes. Aunque lo estoy trabajando todo en forma de ensayo, quise hacer el énfasis para yo no perderme y para que tampoco mi lector se pierda cuando está trabajando. Aquí hice la ficha bibliográfica en formato APA, Soto Pedro Juan, que puede haber escrito PJ. 2001 fue la fecha de publicación de la edición, Speaks en itálico. La edición es la 9ª edición, que fue con la que trabajé. San Juan, Puerto Rico, Editorial Cultural, la casa editora. Vamos a los datos biográficos del autor. En el caso de Pedro Juan Soto, su biografía es bastante extensa. ¿Y qué pasa? Hay unos datos de la vida de Pedro Juan Soto que se plasman en la obra de Speaks. Por lo tanto, como yo voy a evidenciar que Speaks es una obra de carácter autobiográfico, yo tengo que incluir y hacer un poquito más de énfasis en su vida, en esa biografía del autor. Porque Soto, para hacerles un resumen de la vida de él es puertorriqueño, nació en Cataño en el año 1928. Él emigra hacia Nueva York a los 18 años y estuvo ahí hasta 1955. Eso significa que él fue Speaks, para darles una aclaración de por qué el título. Speaks es una forma despectiva de decirle a los puertorriqueños que emigraban a los Estados Unidos en la década del 50. Ahí, ¿qué sucede? Es una forma despectiva, por lo tanto, él fue un Speak cuando estuvo allá. ¿Por qué? Porque él no sabía inglés cuando llegó a Estados Unidos y los puertorriqueños allá lo que decían, no speak English. Por eso le decían speak. Y eso era sumamente despectivo. Dentro de los sacrificios que él hizo cuando emigró, él estudió, él iba a estudiar otra carrera, pero se vinculó con la literatura y luego ingresó al ejército de los Estados Unidos. Aquí ya hablé un poco de su vida y obra, incluyendo su educación, que él estudió en Francia, haciendo su doctorado en literatura. Ahora, aquí ya comienzo lo que aquí trabajé. Quiero que observen que aquí trabajé lo que fue su vida y obra, lo hice en 2 párrafos porque quise señalar el hecho de su emigración. Además, señalé el hecho de que él fue militar, porque uno de los cuentos trata de ese aspecto de la milicia. En lo que se refiere a su producción estética y literaria, aquí hice una transición para comenzar con lo que es la producción literaria. Mencioné el movimiento al que pertenece, las características de ese movimiento. Evidencié mis datos con esta información de cuán vigente está ese dato. Les recalco que este trabajo fue del 2015.
Y por eso hay unos datos que dice 2014-2015. Aquí menciono la producción literaria, que son las obras más famosas, para cerrar con Speaks. Luego menciono lo que es que él fue profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico y estuvo trabajando en otras producciones literarias y con el gobierno de Puerto Rico para escribir obras para el Departamento de Educación, que antes se le llamaba Departamento de Instrucción Pública. Ahora, voy a comenzar con otra sección. Y esta sección es el resumen del contenido del texto. Les menciono que Speaks es una antología de cuentos. Tiene múltiples cuentos dentro de la obra que voy a explicar que tengo que yo resumir los 7 cuentos y las 6 miniaturas. Miniaturas es un fragmento, es un texto literario también, bastante corto, como 2 párrafos como máximo, en una página. Y tuve que resumirlos. El reto era resumir esos 7 cuentos y esas 6 miniaturas en la menor cantidad de oraciones posible. Por lo tanto, a veces lo que hacía era que a veces 1 o 2 oraciones por cuento, como máximo 5, exagerando. Algunos de sus cuentos estuvieron publicados en una revista hasta que luego él decide agruparlos. Yo aprovecho para sustentar y hablar de la estructura utilizando citas de otros autores para confirmar mi planteamiento. Como este libro, en mi caso, era de 7 cuentos y 6 miniaturas, yo hice una sección que dice resumen por cada cuento y miniatura. ¿Qué pasa? En el caso de su tarea, ustedes van a hacer el resumen del capítulo que a usted se le asignó. El primer cuento, aquí como ustedes observan, yo comencé el primer cuento que compone esta colección, se titula La cautiva. Este es el único cuento, ahí yo voy a explicar. Si usted observa, bien cortito. Mire, lo resumí en 3 oraciones. En 3 oraciones yo resumí ese cuento. Ese cuento tiene 5 a 6 páginas. La miniatura 1 la resumí en más oraciones. ¿Y qué pasa? Aquí hice de una vez, como el tema se relacionaba con el próximo cuento, lo hice en el mismo párrafo. Luego hablé de la miniatura 2, ahí usted observa, hago las transiciones, voy con el próximo cuento, los cuales, si usted observa, se resumen 3 oraciones, lo máximo 4. Seguimos con las transiciones, las miniaturas y el último cuento. Los títulos en comillas. Y ahora vamos a la parte de apreciación personal, que en este caso usted le llama la parte de reseña crítica o valorativa. Ahí comencé con el título del cuento, Speak brinda una visión y comprensión particular del exilio puertorriqueño a Nueva York. Esta es mi oración tesis. Esta es mi oración tesis. Ahora explico cuáles eran los retos, porque como su condición de Speaks, una de las cosas más difíciles que él se le hacía era escribir en español. Y por eso él fue su reto de poder continuar a escribir español y escribir en inglés. Fue totalmente un reto para él, porque él estuvo en esa transición de aprender los 2 idiomas. En un momento dado, él no sabía ni lo que estaba hablando. Tenía una mezcla bastante particular en cuanto al uso de cada idioma. Por lo tanto, él tuvo que seguir aprendiendo y seguir perfeccionándose, y eso lo logró a través de la lectura. La historia y la vida de Pedro Juan Soto es sumamente interesante, así que los invito a que si les despierta un poquito la curiosidad, puede leer acerca de él, especialmente esta antología de cuentos que se llama Speak. Y otra obra muy famosa de él es Usmail, que tiene que ver con una situación ocurrida en Vieques. Así que si le llama la atención, búsquela y le va a gustar, se va a recordar de mí.
Aquí quise hacer una opinión acerca de los cuentos. Me concentré en trabajar cada uno de los cuentos. Busqué opiniones de expertos para sustentar mis planteamientos, como lo es la doctora Josefina Rivera, viuda de Álvarez. Aquí seguí trabajando y le coloqué la pertinencia del texto en la actualidad y los problemas sociales que se ven actualmente, que es una de las cosas que estoy pidiendo en su reseña para el trabajo. Aquí volvemos a trabajar con los personajes en específico de cada cuento. Palabra de transición, sin lugar a dudas, ahí estoy dando mi opinión acerca de los textos de Pedro Juan Soto. Aquí esta oración tesis me encanta de este párrafo. Recuerdo que cuando la diseñé, mi profesor fue una de las oraciones que él más resaltó. Dice, sin lugar a dudas, los textos de Pedro Juan Soto son obras de gran riqueza, de gran valor y riqueza personal, porque a través de la misma resulta posible vislumbrar los procesos y vivencias que enfrenta el emigrado dentro y fuera de una misma nación. Aquí establecí un hecho, aquí está mi sujeto concreto, que sería los textos de Pedro Juan Soto. Aquí son obras de gran valor y riqueza personal. Entonces aquí establecí mi actitud y entonces los límites son el emigrado puertorriqueño dentro y fuera de una misma nación, porque algunos emigran dentro de la misma isla, del campo a la ciudad, y la nación pues cuando emigran hacia los Estados Unidos. Aquí yo empecé a sustentar las razones por las cuales ocurre la emigración y está aquí otra oración muy importante, oración temática. Definitivamente Speak es un retrato del emigrado puertorriqueño que decide ir en busca del sueño americano. Y aquí voy a explicar por qué. Aquí, si usted observa, mi sujeto concreto es Speaks, que es la obra. Es un retrato del emigrado puertorriqueño en mi actitud que decide ir en busca del sueño americano. Es parte de mis límites. Ahí, este es el final de mi reseña, así que, donde con esta última oración, Speak fue una antología que profetizó el futuro de aquellos puertorriqueños que deciden caminar en una nueva ruta hacia su prosperidad. Y esa oración fue mi cierre, así que les invito a que continúen buscando, a que si tienen dudas acerca de cómo hacer una reseña, usted sigue indagando. Yo voy a estarle colocando otros modelos de reseña para que usted lo vea. Yo espero que sea de gran utilidad para ustedes el hecho de presentarles este video, además de que lo vamos a estar explicando en clase. Así el video les sirve para reforzar y aclarar sus dudas. Les deseo mucho éxito en esta y las próximas tareas que estaremos realizando y les saludaré próximamente en otro nuevo video donde explicaremos otros nuevos temas. Así que continuamos trabajando y aprendiendo acerca de nuestro idioma.